Buenas tardes compañeros y profesora Marlene Salazar, mi nombre es Daisy Mayarri Huerta, soy estudiante de Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística. A continuación voy a realizar la exposición sobre unidades de correspondencia y administración de comunicaciones oficiales. El primero es el proceso de gestión documental, que está reglamentado en el decreto 2607 de 14 de diciembre del 2012. El Archivo General de la Nación lo define como el conjunto de actividades administrativas y técnicas orientadas a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. La planeación, que es el conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de los documentos de la entidad, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal y funcional y técnico. Comprende la creación y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomáticos y los registros en el sistema de gestión documental. Le sigue la producción, que es la actividad destinada al estudio de los documentos en la forma de producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados. Y le sigue la gestión y el trámite, que es el conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la divulgación en un trámite, la distribución, incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción, la disponibilidad, la recuperación y acceso para consulta de los documentos, el control y seguimiento de los trámites hasta la resolución de los asuntos. La organización son las operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de gestión documental, clasificarlo y ubicarlo en el nivel que le corresponde, ordenarlo y describirlo de manera adecuada. La transferencia es el conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los documentos durante las fases del archivo, verificando la estructura, la validación del formato de generación, la migración, el refrend, la emulación o conservación, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos. La descripción de documentos es la selección de los documentos en cualquier etapa del archivo con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental y en las tablas de valoración documental. La preservación a largo plazo son las acciones aplicadas a los documentos durante la gestión para garantizar la preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento, que pueden estar registradas en formato papel o en formato digital o muchas otras formas, y se debe garantizar el almacenamiento, la conservación y el poder consultarlas posteriormente. La duración es el proceso, la valoración es el proceso permanente y continuo que inicia desde la planificación de los documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su destino final, eliminación o conservación temporal y definitiva. A continuación explicaré la ventanilla única de correspondencia, sus funciones y servicios. La ventanilla única de correspondencia está reglamentada por el Acuerdo 060 de 2001. Es la dependencia encargada de gestionar de manera centralizada y normalizada los servicios de recepción, radicación y distribución de todas las comunicaciones que entran o salen de la entidad. Este lugar debe estar debidamente identificado y centralizado.
El horario de atención al usuario debe estar publicado en un lugar visible, debe contar con personal suficiente y debidamente calificado para, para desarrollar o para atender esta actividad. Contar con medios necesarios que permitan recibir, enviar y controlar oportunamente el trámite de las comunicaciones de carácter oficial mediante servicios de mensajería interna y externa, fax, correo electrónico que permitan la atención de las solicitudes presentadas por los ciudadanos. En caso de que la entidad tenga más de una sede en la misma ciudad, debe tomar la decisión de si centraliza la información en una sola de las sedes de la entidad o si cada sede de la entidad va a tener una ventanilla única. En caso de que la entidad tenga sucursales en diferentes ciudades, cada sucursal debe tener su unidad de correspondencia. Los servicios que prestan. La recepción de documentos. Es la parte encargada donde reciben los documentos que van única y exclusivamente para las diferentes entidades de la empresa o dirigidas a un funcionario de la empresa. No se deben recibir documentos personales para ninguno de los empleados de la empresa. La radicación de los documentos. Este es el proceso donde se hace un radicado del documento, se le da un número consecutivo que puede ser automatizado por un sistema de gestión o de manera manual. La clasificación de documentos. En los casilleros asignados a cada una de las dependencias que hacen parte de la entidad. Distribuir los documentos a las diferentes dependencias, entregándolas directamente en el lugar de trabajo de los funcionarios o llamando a los funcionarios para que se acerquen a la ventanilla a recibir sus correspondientes documentos. Esto se hará de acuerdo a lo que tenga estipulado la empresa en estos procesos. El trámite de documentos es la realización del trámite de los documentos según corresponda. Ahora presentaré el sistema de gestión documental, los módulos y sus funciones y características. Los sistemas de gestión documental están reglamentados por el Acuerdo 2609 de 2012. El Archivo General de la Nación lo define como el sistema de información que incorpora, gestiona y facilita el proceso a los documentos a lo largo del tiempo. Programa de gestión de base de datos que dispone de una terminología idónea para el tratamiento de documentos científicos, culturales y técnicos. Las características funcionales son la conformidad. Los sistemas de información incluyen los sistemas de gestión de documentos electrónicos. Deben respaldar la gestión de la información a partir de los procesos administrativos de la entidad. Interoperabilidad. Los sistemas de gestión documental deben permitir la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de información a lo largo del tiempo basados en el tiempo de neutralidad tecnológica, el uso de formatos abiertos y estándares nacionales o internacionales adoptados por las autoridades o instancias competentes. Seguridad. Los sistemas de gestión documental deben mantener la información administrativa en un entorno seguro. La metadescripción. Se debe procurar la generación de metadatos normalizados, sean manuales o automatizados, desde los mismos sistemas y aplicativos. La acción de contenido. El sistema de gestión documental debe permitir que sean agregados nuevos contenidos a los documentos en forma de metadatos, sin que se altere la autenticidad, valor, evidencia e integrabilidad de los documentos.
Diseño y funcionamiento. La creación y captura de documentos en el sistema debe ser de fácil manejo para los usuarios, haciéndola tan fácil o tan simple como sea posible. La gestión distribuida. Los sistemas de gestión documental deben ofrecer capacidades para importar y exportar masivamente los documentos, series, subseries y expedientes y metadatos asociados desde y hacia otros sistemas de gestión documental. La disponibilidad y el acceso. Un sistema de gestión de documentos electrónicos debe asegurar la autenticidad, integridad, inalterabilidad, accesibilidad, interpretación y comprensión de los documentos electrónicos en su contexto original, así como su capacidad de ser procesados y reutilizados en cualquier momento. La neutralidad electrónica. El Estado garantizará la libre adopción de metodologías, de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos de la normatividad de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen tecnología de la información y las comunicaciones y garanticen la libre y leal competencia y que su adopción sea armoniosa con el desarrollo del ambiente sostenible. La operabilidad. Los sistemas de información garantizan la comunicación entre las diferentes dependencias de una entidad, facilitan el almacenamiento de la información de tal manera que es fácil recuperarlos y controlarlos, agiliza y facilita el trámite de la información, ayuda a darle seguimiento a los diferentes procesos que lleva una entidad. A continuación presentaré el derecho de petición, sus características y las clases de derechos de petición que existen. El derecho de petición. El derecho de petición está reglamentado en el artículo 23 de la Constitución Política y por la Ley 1755 de 2015. ¿Qué es un derecho de petición? Un derecho de petición es el derecho que tienen todas las personas de presentar una reclamación ante una entidad pública o privada exigiendo un derecho, un servicio o la solicitud de algún documento o cosas así. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta respuesta. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Las peticiones podrán presentarse por escrito y de manera verbal. En cualquiera de los casos debe quedar constancia por escrito y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación y transferencia de los datos. ¿Qué es el derecho de petición? Es un mecanismo mediante el cual las personas naturales o jurídicas pueden presentar soluciones respetuosas ante las entidades competentes con fin de obtener respuesta a sus requerimientos o a la prestación de un servicio. Las características del derecho de petición. Es gratuito, por lo tanto ninguna entidad tiene derecho a pedir dinero o pago por presentar un derecho de petición. No se requiere de un apoderado judicial, o sea, ¿qué quiere decir? Que no se necesita de un abogado o un representante legal para presentar un derecho de petición. Es inalienable, responde a una tendencia del ser humano. Es irrenunciable, las personas no pueden despojarse de él. Imprescriptible, no es adquirible ni se pierde en el transcurso del tiempo. Inviolable, nunca se puede vulnerar su núcleo esencial porque es absoluto. Reconocido por la legislación colombiana. Las clases de derechos de petición. La de interés legal general es un derecho de petición que tiene beneficios para el interés general de
comunidad, de un pueblo y de una región. Ante la entidad que se presente, tiene 15 días hábiles para contestar el derecho de petición. De interés particular es ese derecho de petición que solo le interesa a una sola persona, es el de cada quien. En mi solicitud, un ejemplo, mi solicitud de un examen o una prestación de servicio ante las entidades prestadoras del servicio de salud. Este derecho de petición tiene 15 días hábiles de contestación por parte de la entidad. Solicitar información. Cuando yo presento un derecho de petición para solicitar algún tipo de información o algún tipo de información sobre una entidad, sobre un trámite o algo así. Tiene 10 días hábiles para contestar la entidad. La solicitud de documentos. Cuando presento un derecho de petición para solicitar algún documento personal que está dentro de alguna entidad, como por ejemplo el derecho de petición para solicitar la pensión o los documentos para presentar una pensión. Tiene 10 días hábiles para contestar la entidad. Clases de derechos de petición. Para realizar una consulta. La persona busca una orientación o consejo, punto de vista del sujeto obligado frente a materias o a cargo de este. Tiene un periodo de contestación de 30 días hábiles. La petición entre autoridades. Cuando una autoridad le hace una petición de información o de documentos a otra entidad, tiene 10 días hábiles de contestación. La petición del congresista. Es una petición de información que realiza un senador o representante a la Cámara ante alguno de los funcionarios autorizados para expedirlo en ejercicio de control de correspondencia adelantada al Congreso. Tiene 5 días hábiles de contestación. El periodo de contestación nunca debe superar, si la entidad no puede responder en el periodo establecido por la ley, debe informar al peticionario de que no se le puede dar contestación a ese derecho de petición y informarle cuánto tiempo más se va a demorar, pero no debe superar 5 días hábiles más después del primer vencimiento, del primer término vencido. ¿Qué debe contener un derecho de petición? El nombre de la entidad a la que va dirigida. Nombres claros y apellidos completos, cédula de ciudadanía, dirección, notificación, correo electrónico, números telefónicos del peticionario. Objeto de la petición de manera clara y expresa. Si se cuenta con documentos certificados que puedan dar firmeza al mismo, se deben anexar, que son los anexos del derecho de petición, y debe ir firmada por el derecho de petición, por el peticionario, perdón. ¿Cómo se realiza el tratamiento de datos personales dentro de una entidad? Las políticas de tratamiento de bases de datos están reglamentados en la Ley 1581 de 2012. Esta ley es la encargada de reglamentar la recolección y almacenamiento y el uso de los datos personales almacenados en cualquier base de datos, brindando herramientas que garanticen la autenticidad y protección de la información almacenada en las bases de datos de cualquier empresa e institución pública o privada. Esta ley cobija a las personas que laboran o tienen nexos con una entidad o empresa, ya sean los empleados, los directivos, los administradores, los trabajadores, los contratistas o terceros que presten servicio a la entidad, presten algún servicio a la entidad y que por tal tengan derecho a las bases de datos o acceso a las bases de datos de la entidad. Para que las entidades realicen de manera adecuada el proceso de manejo de bases de datos, primero deben solicitar la autorización del titular de los datos para usar su información personal que ha recolectado
informar y publicar los datos de las personas responsables de las bases de datos y informar las políticas de tratamiento de bases de datos que tiene la entidad. Segundo, informar a los titulares de la información cuál es el propósito de recolectar sus datos personales y cuál es la finalidad. Esta información no se debe usar para fines diferentes de los que se tiene autorización. De ser necesario, la entidad debe solicitar una nueva autorización que incluya el nuevo trámite que se le van a dar a los datos personales. Los datos personales sensibles solo se suministran con autorización del titular. ¿Qué son los datos personales sensibles? La etnia, la orientación política o la orientación religiosa. Tercero, habilitar canales de comunicación que permitan a los titulares acceder en cualquier momento a su información personal, de manera que les dé la posibilidad de verificar su identidad y actualizar la información sin ningún costo. Cuarto, se deben habilitar canales de comunicación para que los titulares puedan presentar sus quejas o reclamos relacionados con el manejo de sus datos. Estos canales de comunicación deben ser de preferencia electrónica. Se deben responder de manera pronta y oportuna a las reclamaciones presentadas por los titulares. Dichas respuestas no deben demorar los 15 días hábiles. De ser así, se debe informar el aclaramiento del motivo y la demora a la respuesta y no debe superar 5 días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. Quinto, se deben adoptar las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para garantizar la seguridad de los registros, evitando de esta manera la pérdida, adulteración y acceso no autorizado a los datos personales de las personas. La entidad está en la obligación de custodiar la información recolectada. Esta no debe ser entregada a terceros sin previa autorización del titular. Sexto, los titulares tienen derecho a consultar su información personal. La consulta debe ser atendida en los 10 días hábiles a partir de realizada la consulta. Cuando no sea posible atender dicha consulta en el tiempo correspondiente, se debe informar al titular el motivo por el cual se demora la respuesta y se le debe entregar la fecha de donde se le da la respuesta. En cualquiera de los casos, el titular puede solicitar la eliminación o la actualización de los datos en cualquier momento.